En el catálogo de las cuentas para las entidades públicas, podemos ver en la parte de los pasivos algunas cuentas que se eliminan, que ya no estarían en el nuevo plan de cuentas. Y tenemos el grupo de las emisiones y colocaciones de títulos de deuda. Básicamente es pues, en el caso en que una entidad llegara a emitir bonos, que una entidad llegara a emitir algún tipo de títulos valores, como de pronto los TES. Entonces básicamente esto aplicaría para entidades entidades que estén adscritas al Ministerio de Hacienda o el Banco de la República, que se dediquen a hacer esto. Este tema no lo vamos a revisar, ya que no es del común denominador de las entidades públicas. Podemos ver que el siguiente grupo hace referencia a los préstamos por pagar. Los préstamos por pagar son esas obligaciones financieras que nosotros tenemos con terceros. Y básicamente podemos ver acá que esas obligaciones financieras se clasifican en endeudamiento interno, externo y financiación con banca central. Supongo yo que esto será con financiación de pronto con el Banco de la República. Y el financiamiento interno y externo se clasifica en corto y largo plazo. Corto plazo, pues lo que tenemos que pagar en menos de un año, y largo plazo, pues lo que tenemos que pagar después del año. Bien, aquí tenemos básicamente la definición de préstamos por pagar. Pues son esos recursos que nosotros recibimos a través de efectivo, equivalente al efectivo, y sobre los cuales tenemos que pagar unas cuotas en el cual se está amortizando el capital que nos prestan más unos intereses. Y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces resulta que nuestra entidad necesita un crédito, necesita un préstamo para poder construir un edificio, o para poder construir una vía, para poder construir un parque, y para eso requiere unos recursos del sector financiero. Vamos a suponer aquí un préstamo por valor de 100 millones de pesos. Ahí está, estos serían entonces los 100 millones de pesos. Vamos a suponer que ese banco nos presta una tasa del 13% efectivo anual. Esta es la tasa de mercado, ¿no? Porque ellos prestan, esta es la tasa que yo pude conseguir en el mercado. Esta fue la más atractiva, la que me ofrecieron, o la que más se acomodaba a mis necesidades. El plazo del crédito, vamos a suponer que es 5 años. 5 años. Y estos serían entonces el número general. Bien, ahora nosotros vamos a hacer nuestra tabla de amortización de la siguiente forma. Entonces tenemos saldo inicial, los intereses efectivos, el pago que yo realizo y el saldo final. Listo, muy bien. Pero antes de eso, nosotros tenemos que saber dos cosas. Primero, que tenemos que calcular una cuota, ¿cierto? Y segundo, que este préstamo tiene una comisión. Una comisión que está ahí, implícita en ese crédito.
Entonces, para que nos pudieran prestar, nosotros tuvimos que incurrir en unos gastos unos gastos legales, o tuvimos que incurrir en unos honorarios. Es decir, esos costos que están relacionados con este préstamo, ¿cierto? Los cuales son indispensables para que nos prestaran estos recursos. Son esos costos atribuidos que habla la norma y que ya vamos a ver para qué sirven. Vamos a suponer que 1.000.000 de pesos fueron los costos que incurrimos vamos a suponer que es un comisionista al cual le tuvimos que pagar para que la entidad pudiera hacerse a ese préstamo. Entonces, la cuota la calculamos con la fórmula pago, que ustedes ya conocen, y ya nos pregunta la tasa. Y aquí tenemos entonces la tasa, el 13%. Muy bien. Número de periodos en el cual yo voy a amortizar ese crédito, 5 años. Y el valor actual del crédito, menos 100.000.000 de pesos. Y aquí tenemos la cuota que nosotros tendríamos que pagar cada año para poder pagar ese crédito y este interés. Es igual a lo que vimos nosotros en los préstamos por cobrar. Sin embargo, aquí sí en los préstamos por pagar, sí vamos a ver el efecto del costo amortizado. ¿Qué es el efecto del costo amortizado? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, dentro del reconocimiento, ya sabemos que son los préstamos por pagar. Son las obligaciones financieras. Recursos que recibimos y sobre los cuales tenemos que devolver los mismos recursos más un interés. La medición inicial. Valor de la transacción menos los costos que están asociados a esa transacción. ¿Esto qué quiere decir? Que para nuestro ejemplo, tenemos aquí que el valor de la transacción es 100.000.000 de pesos. Y los costos de la transacción, la comisión que está implícita de este préstamo, 1.000.000 de pesos. Lo cual quiere decir que inicialmente en los pasivos, en el grupo de los préstamos por pagar, debemos reconocer una obligación por 99.000.000 de pesos. No por 100 millones, sino por 99, que finalmente es el valor que nosotros recibimos. Medición inicial. Listo. La medición posterior. La medición posterior nos dice que es el costo amortizado. Costo amortizado. Y el costo amortizado, la norma lo define como el valor inicialmente reconocido más los intereses causados. El valor inicialmente, mira como lo tenemos acá, el valor inicialmente reconocido más el interés efectivo menos todos los pagos de intereses y capital que se hagan en el crédito. Eso es el costo amortizado. Entonces lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Vamos a tener acá entonces, bueno, aquí nos faltó aquí nos faltaría una columna para incluir los, vamos a correrlo por acá, y aquí vamos a incluir los N, que vendrán siendo los periodos que tendría ese crédito. Esto no se puede hacer. Bien, entonces, ¿cuántos periodos son? Efectivamente son 1, 2, 3, 4 y 5 periodos los que tenemos en ese crédito. El saldo inicial del crédito, entonces dijimos que el saldo inicial, de acuerdo a la norma internacional, que es el valor de la transacción menos los costos asociados, es decir, 99.000.000 de pesos. Y finalmente, pues es el valor que nosotros logramos, el valor que recibimos. ¿Sí? Porque pedimos un préstamo de 100 millones, pero ya nos están descontando 1.000.000, entonces vamos a recibir 99. O el 1.000.000 no nos lo descuenta, sino que se lo tenemos que pagar a otro tercero. Entonces, pues finalmente el efecto neto es 99 millones de pesos. Ahora la norma nos dice que nosotros
debemos calcular el interés efectivo. Para calcular la tasa de interés efectiva, nosotros debemos realizar un flujo de caja con los 5 periodos que tiene este crédito. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos los N acá. N son los periodos y este es el valor que vamos a recibir. En el periodo número 0, nosotros estamos recibiendo 99 millones de pesos. ¿Cierto? Es el valor que efectivamente nosotros estamos recibiendo por ese crédito. No 100 millones, sino 99. En el primer año, en el primero, en el segundo, en el tercer, en el cuarto y en el quinto año, yo tengo que pagar una cuota fija de 28.431.000. Ese valor sí lo tengo que pagar obligatoriamente, porque ya lo acordé con el banco y ese es el pagaré. Ahora tenemos que hallar la tasa, la TIR, la tasa de interés efectiva implícita en este flujo de caja. ¿Sí? Miremos lo siguiente. Entonces simplemente aplicamos la fórmula TIR acá y seleccionamos los flujos de caja. Nuevamente. Bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué nos arroja un error? Porque en un flujo de caja siempre tienen que haber valores positivos y negativos. Para este caso, en el periodo 0 nosotros estamos recibiendo los 99 millones, entonces es un valor positivo. Pero las cuotas son negativas porque finalmente están saliendo de nuestras cuentas bancarias. Ahora miremos qué pasa con la tasa. Esta tasa aumentó. Yo tenía una tasa del 13.0% y la TIR, la tasa real de ese crédito, es el 13.41. ¿Por qué es mayor? Porque es que realmente yo estoy recibiendo menos plata y estoy pagando las mismas cuotas. ¿Sí? La norma actual que nos dice que esta comisión la debemos reconocer como un gasto. La norma internacional nos dice que debe reconocerse como un menor valor del crédito, como un menor valor del préstamo. Si estuviéramos hablando de préstamos por cobrar, la norma nos dice que es el valor de la transacción más los costos que se hayan incurrido para poder prestar esa plata, pero nosotros sabemos que eso nunca ocurre. Finalmente, el que asume todos los costos es el que recibe el préstamo. Por eso estábamos esperando hasta esta norma para poder explicar este efecto del costo amortizado. Y es que finalmente eso es lo que busca el costo amortizado. El costo amortizado realmente busca es poder determinar este interés real que yo estoy pagando. Miren, yo no estoy pagando el 13%, estoy pagando el 13,41%. ¿Por qué? Porque es que hay unas comisiones disfrazadas. Es como un interés disfrazado. Entonces, la norma nos dice, ojo, téngalo en cuenta. O cuando los bancos descuentan por derecha algún valor por el estudio del crédito o por otra cosa, eso es un interés disfrazado. Entonces, cuando vamos a reconocer el interés que realmente estamos pagando, debemos hacer esto, debemos calcular el interés real. Y aquí ese es el interés real que nos habla el costo amortizado, que nos habla la norma. Entonces, el saldo inicial más el interés real. El interés real, entonces multiplico. Acá el saldo inicial que yo tengo, el que me dijo la misma norma en la medición inicial, lo multiplico por esta tarifa, por ese porcentaje, que es el 13,41. Y le digo aquí F4 para que me quede fijo. Bien, ahí ya tengo, como podemos ver, aquí ya tenemos el valor de los primeros intereses que tengo que pagar, 13 millones de pesos. Bien, el pago con el banco sí es un pago fijo, ese es un pago que se acuerda en un pagaré, es algo que ya está establecido y que yo no puedo cambiar. Y el saldo final sería nuestro costo amortizado. Entonces nos dice, saldo inicial es el valor inicialmente reconocido, más los intereses efectivos y menos el pago que yo hago. Este pago incluye unos intereses y un abono a capital. Entonces ya vamos a mirar cómo sería si esto fuera la tabla de amortización del banco, pues realmente y donde no existieran comisiones o donde no existieran comisiones que están relacionadas, pues efectivamente el pago de intereses que tengo acá
sería idéntico al interés que tengo acá. Pero sabemos que en esta cuota hay un capital y hay un interés, pero no es igual al que yo tengo acá. Es distinto. Por eso aquí yo lo resto. Aquí lo sumo y aquí lo resto. Y ahí lo que tiene, a lo que afecta finalmente al saldo es el efecto neto que hay entre el interés efectivo y entre el interés que me cobra el banco. Listo, entonces aquí ya tengo mi saldo de acuerdo al costo amortizado. Y esto es el que tengo que presentar a cada 31 de diciembre del año, de cada año. Y esto es el costo amortizado. Eso es algo muy sencillo realmente. El saldo inicial del año 2, el saldo final del año 1. Y aquí ya podemos aplicar las fórmulas que ya conocemos. Sin embargo, acá el pago, pues el pago sí va a ser este valor fijo. Y aquí ya tenemos el saldo en el costo amortizado del periodo 2. Si copiamos y pegamos esto de acá, mira, al final nos da 0. Este es el valor ya totalmente amortizado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que durante el crédito nosotros realmente pagamos acá 43.157.000 de intereses. Lo que hace el costo amortizado es de alguna forma coger este millón de pesos y amortizarlo a través de los 5 años, a través del tiempo. No lo reconozca como un gasto. La norma me dice, no lo reconozca como un gasto, sino reconózcalo como, perdón, esta comisión que tenemos acá, no la reconozca como un gasto, sino reconózcala como menor valor del crédito y usted lo va a reconocer finalmente como un mayor valor de los intereses que está pagando. Y eso lo podemos comprobar de la siguiente forma. Entonces vamos a hacer la tabla, cómo queda la tabla de amortización para el banco, para la entidad financiera. Para ellos el saldo inicial sí es 100 millones de pesos, porque ellos no tienen ningún gasto, ninguna comisión asociada, sino ellos realmente están desembolsando únicamente los 100 millones, no más. Entonces para ellos la tasa sí va a ser la misma que está pactada, el 13%. 4 para que filtre acá. Nuevamente el valor de los 100 millones de pesos que tengo acá, lo multiplico por esta tasa efectiva, por esta tasa nominal, por esta tasa pactada. Y aquí el interés, como podemos ver, es 13 millones de pesos. Y de acuerdo a la tabla que tiene nuestra entidad, pues aquí hay como 279.000 pesos de más. ¿Esos qué son? Esa es la amortización de ese gasto que yo estoy dejando de reconocer. ¿Qué quiere decir eso? Miren, yo aquí inicialmente, ¿cómo lo venía haciendo? ¿Cómo lo vengo haciendo yo actualmente? Esta comisión la reconozco como un gasto. Esta comisión de acá actualmente la reconozco como un gasto. Ahora la norma me dice, reconózcalo como menor valor del crédito y ese millón de pesos usted váyalo reconociendo año a año como mayor valor de los intereses. Y ya nos vamos a dar cuenta que esto es cierto. Aquí el valor del pago de la cuota es la misma, porque es el que se acuerda. Y la tasa de interés, pues, perdón, y el costo amortizado, pues, sí es muy sencillo. Entonces, nuevamente, saldo inicialmente reconocido, más los intereses, menos el pago. Entonces, ahí está. Si yo sumo los intereses y resto la cuota, aquí la diferencia entre estos dos va a ser el valor que yo voy a capitalizar o el valor que voy a descontar de ese crédito. El abono a capital que yo estoy haciendo, perdón. La diferencia entre esos dos es el abono a capital. 84 millones de pesos. Y acá simplemente repetimos la fórmula. Repetimos la fórmula que tenemos aquí. Aquí repetimos la fórmula que tenemos, pero aquí nos cambia algo, que aquí habíamos fijado el otro interés. Muy bien, aquí ya nos quedó el crédito totalmente amortizado.
Entonces, finalmente aquí la tasa que utilizamos siempre fue la nominal, que es que esta es la tabla de amortización del banco. El banco no tuvo gastos asociados, no tuvo costos asociados. El que sí los tuvo fue la entidad que se los descontaron del crédito o que se los pagó a otro tercero. Ahora miremos la suma de los intereses que tiene el banco. 42.157.000. Y la diferencia con los intereses que yo pago en esta tabla de amortización es exactamente 1.000.000 de pesos, es decir, el 1.000.000 de pesos de la comisión. Casi que estoy amortizando esa comisión, ese gasto, lo estoy amortizando a través del tiempo. Ese gasto se vuelve como un mayor valor de los intereses año a año. Y aquí está. Bueno, muy bien, entonces este es básicamente el tema de los préstamos por pagar. Se deben reconocer inicialmente, como les comentaba, por el valor de la transacción, es el valor del crédito, menos los costos que estén relacionados. Y la medición posterior va a ser el costo amortizado. Es decir, si tenemos créditos que no tienen ninguna comisión que esté asociada, ningún costo asociado, entonces esta TIR va a ser igual. Entonces miremos esto de la siguiente forma. Miremos esta otra TIR. Vamos a suponer que yo no tengo ningún gasto asociado, entonces el valor que efectivamente recibí fueron 100 millones. Porque no tengo nada asociado. Y la cuota, pues sí va a ser siempre el 28%. Entonces miren, si ven que aquí no afecta la tasa de interés, es la misma nominal. Y ahí entonces haría yo una tabla como estas, como la segunda que ustedes acaban de ver. O sea, normalito como lo vengo haciendo ahora actualmente. Pero si tengo una cuota, si tengo una comisión o un costo relacionado, ya no lo reconozco como un gasto, como me lo pide la norma actual, sino como un menor valor del préstamo. Bueno, muy bien, este ejercicio queda en el material del curso para que por favor lo revisen, lo estudien y vean el video completo. Si es necesario, lo vuelvan a revisar. Muchas gracias.